Buen día, amigos, amigas. Estamos enviándoles nuestros saludos, nuestra señal desde San Juan del Río, Querétaro, país México. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este, si no me equivoco, el 16º programa de la serie La historia prohibida de la humanidad, en el capítulo, digamos así, de la Atlántida. Tuvimos 2 programas al terminar el año, o la primera temporada de la Atlántida. 2 programas especiales que le dedicamos al gran historiador profético, Oswald Spengler. Mencionamos un poquito a otro gran historiador, que yo lo pongo, bueno, no yo, los verdaderos historiadores. Pues en segundo lugar, inglés, Arnold Toynbee. Pero vamos a terminar con un par de programas más con este tema de la Atlántida, porque es parte de nuestra humanidad, de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, y no deja de ser muy importante. El tema de hoy, si ustedes nos lo permiten, es sobre la ciudad de las Puertas Doradas. Se habla muchas cosas de la Atlántida, aparte del hundimiento y de la separación y todo aquello que le hemos platicado, narrado. Se sabe que, bueno, aparte que hubo anteriormente otra civilización, hay quienes dicen más poderosa, más culta, más rica, más X que la Atlántida, pero nosotros estamos sobre la Atlántida. Pero se dice que tenía murallas que empezaban de simple hierro y seguían de plata y finalizaban de oro. Algo de esto se va a tocar hoy. Bueno, el caso es que por eso viene la ciudad de las Puertas Doradas. Bueno, incluso fuera de la tradición esotérica, Platón es de algún modo la única fuente que ofrece una visión de la naturaleza de la civilización atlante entre los 2 cataclismos. Aquí dice el autor los 2, pero no, fueron más. Entonces, mejor decimos de los cataclismos. ¿Sí? ¿Sí? Los Purana hindúes, que son un conjunto de textos hindúes que recopilan historias, tradiciones, genealogías, mitos, leyendas y religión, son una parte fundamental del hinduismo y tienen un gran impacto en la vida religiosa y cultural. Y la Biblia también contiene numerosas referencias, me refiero a la Biblia cristiana, contiene numerosas referencias a un gran imperio insular que fue destruido y se hundió en el océano occidental, que es el Atlántico, a causa de la depravación de sus habitantes. Pues esto suena como a Sodoma y Gomorra, ¿no? Nada más que aquello fue una ciudad y esto estamos hablando de un continente amplísimo. Pero bueno, ahí la dejamos. Seguimos con un capítulo que lleva como título Construyendo el cielo en la tierra. La descripción que hace Platón de la ciudad capital de la Atlántida, coincide en que casi todos los aspectos con las descripciones esotéricas de la gran ciudad de las Puertas Doradas, tal como existía durante el último periodo atlante, fue en la isla norteña de Poseidonis. En la mitología, la isla de Atlántida, así la consideraban una gran isla, era una isla montañosa que, según el filósofo Platón, fue creada por el dios Poseidón para proteger a su pueblo. Recordemos que Poseidón era el dios de los mares, el todopoderoso, ¿verdad? Solo Zeus estaba arriba de él. Según Platón, la ciudad a la que llamó Basileia, hay muchos que dicen Basilea, no es Basileia, ciudad real, estaba ubicada en la costa sur
de la isla y estaba conectada al mar por un inmenso canal. Esto nos da a entender que era tan amplio un continente, la Atlántida, que topaba con los después, o algunos hoy, continentes, entonces era tierra. Entonces acá abajo, en el sur, pues, estaba el mar, el océano, que ahora es el Atlántico. Entonces aquí dice, se conectaba con un canal, ¿no? La costa sur. Se conectaba al mar por un inmenso canal. La ciudad tenía una forma circular, como se ha visto en algunas de las figuras que se han presentado aquí, de cómo se supone fue la gran ciudad. La ciudad tenía una forma circular compuesta por 3 anillos concéntricos separados por fosos. La ciudadela interior tenía un diámetro de 27 estadios, o sea, unos 5 kilómetros o 3 millas. Pero toda la zona rodeada por murallas medía 127 estadios, o sea, eran los anillos, dando un total de unos 23 kilómetros o 14 millas de ancho. Esto habría convertido a Basileia, o sea, la ciudad real, en una ciudad de aproximadamente el doble del tamaño de la Roma imperial, allá en la Bota, Italia, hoy Italia. La ciudad real, en una ciudad aproximadamente el doble del tamaño de la Roma imperial, repito. En la isla central se encontraba el Palacio de los Reyes, o sea, una maravilla contemplarla por su tamaño y belleza. O sea, la ciudad real. Y el templo principal de la Atlántida, de apariencia extravagante, así la consideraban, demasiado lujosa. La muralla exterior de la ciudad estaba revestida de latón. Perdón, yo dije hierro hace rato, pero de latón. La segunda de estaño. Mientras que la tercera, que rodeaba la ciudadela, estaba brillando con luz roja u oricalco. El material utilizado para la construcción era la piedra local, que se daba naturalmente en colores blanco, negro y rojo. Grandes astilleros y muelles se construyeron bajo tierra, debajo de cada uno de los anillos de tierra que formaban la ciudad interior. Bueno, imaginémonos que son 1, 2, 3 círculos, ¿no? Y en cada uno de ellos había lo que está mencionando, que había astilleros y muelles, etcétera, para los barcos que construían. O sea, la ciudad interior con techos formados con la roca nativa, o sea, la local. Los propios canales estaban cubiertos en algunos lugares debido a la inmensa altura que alcanzaban los bancos sobre el agua. Yo creo que aquí hay un error y es barcos. El libro en la traducción, error en la traducción o en el libro, ¿verdad? Y una vez lo vamos a corregir. Una R nada más cambia todo, de bancos a barcos, sobre el agua. La ciudad misma estaba equipada con todo tipo de comodidades y placeres, pues tenía fuentes de agua fría y caliente, baños públicos, jardines y lugares de ejercicio para hombres y mujeres. También poseía innumerables puentes y acueductos, templos dedicados a todos los diferentes dioses que les sobraba a esa gente, acuérdense, a los romanos, los griegos y romanos siguió igual cantidad de dioses, aunque fueron reduciendo a todos los diferentes dioses, e incluso un hipódromo. Bueno, hipódromo no es el que conocemos actualmente en varias partes del mundo donde corren los caballos en un anillo, es un oval, ¿no? Me imagino que era considerado así por pues carreras humanas, porque no habla en ningún momento, ha hablado de caballos, burros o mulas, ningún cuadrípedo, o sea que debe haber sido para correr. Quizá de aquí vino, se me está ahorita ocurriendo, vino con los romanos,
No, con los griegos vino lo de las Olimpiadas, ¿no? Puede ser. Y las carreras de 200, 400. Todo eso, posiblemente este fue el principio. Me está ocurriendo. En palabras de Platón, poseía tal cantidad de riqueza como nunca antes habían poseído reyes y potentados. Y es probable que nunca más vuelvan a poseerla. Pues puede ser que sí, puede ser que no. Porque la riqueza de aquel tiempo era natural, ya lo hemos hablado, aquí lo acabo de decir. Llegaba al oro, ¿no? Todos los minerales que usaban para recubrir sus muros. Bueno, las pocas cosas que la ciudad misma y la isla no les proporcionaban, les fueron traídas de países extranjeros debido a la grandeza de su imperio. Ah, caray, aquí hay que pensarlo porque si era una sola isla, pues como que había varios imperios de los cuales traían, habla de países extranjeros, de ahí traían lo que les faltaba, pocas cosas que les faltaba a ellos. Eso está, ¿cómo diría yo? Incongruente, ¿no? Pero bueno, así lo dice el autor. Los templos atlantes eran, según el profesor botánico anglo-sudafricano Scott Elliott, que nació en el 1862 y falleció en el 1934, las nombraba estructuras masivas de proporciones gigantescas, que de alguna manera se parecían a los grandes salones de los templos de Egipto, que fue mucho tiempo después, ¿no? Pero construidos a una escala aún más estupenda, o sea, más grandes, los de la Atlántida. El texto oculto conocido como las estancias de Dizan, D-Z-Y-A-N, que es considerado el libro más antiguo de la historia, el Dizan, y se dice que fue compuesto mucho antes de que la humanidad habitase este planeta. Pues no fue compuesto, fue creado, fue escrito, fue compuesto, dice, por seres que luego serían dioses para las mitologías. Esto es el plan esotérico. Acuérdense que aquello de esotérico es lo que existe en la escritura, en la mente, en la palabra, pero no está comprobado. Y en todos los órdenes, el esoterismo. También contiene numerosas referencias a los materiales de construcción empleados por los atlantes. Allí se nos dice que los atlantes construyeron enormes ciudades de tierras raras y metales que construyeron de los fuegos que vomitaban. Pues ¿quién? Pues volcanes seguramente, que hacían erupción y dejaban al tiempo que se enfriaran. Vomitaban de la piedra blanca de las montañas. Había cordilleras, ya lo hemos hablado. Y de la piedra negra de los fuegos subterráneos, pues los volcanes. No hay otra, ¿verdad? Hasta la fecha lo hemos visto en tiempos modernos. El Paricutín, aquí cerca, en el estado de Michoacán, nació, me parece que en los años 40, brotó. Fue muy famoso aquel evento. Y pues si ustedes van por ahí, como en otros lados, pues se vuelve negra la piedra, se solidifica. Tallaron sus propias imágenes a su tamaño y semejanza y las adoraron. Eso fue muy común en el Imperio Romano y desde los griegos, que se mandaban a hacer los emperadores, sobre todo sus bustos en mármol, y perduraron. Todavía se pueden ver en museos y en la misma Roma. Según el psíquico, PSI, psíquico estadounidense, perdonen una explicación más con todo respeto, la psicosíntesis es más adelantada y profunda que el psicoanálisis. El psicoanálisis en el siglo XIX le dio fama a Freud, Sigmund Freud, y el psicoanálisis le dio fama en su tiempo y no se le ha hecho justicia a un psiquiatra mexicano muy famoso y que hizo mucho bien a muchas gentes, que se llamó el doctor Roquet.
Salvador Roquet Pérez. Y repito, no se le ha hecho justicia porque lo mezclaron los políticos que aprovecharon su conocimiento para sus propios fines. Algún día hablaremos de él. Tenemos mucha información. Entonces, repito, el psíquico estadounidense Edgar Cayce, 1877 a 1945, el templo principal de la Atlántida, llamado Incalatón, tenía la forma de una inmensa pirámide y servía tanto como depósito de conocimiento como sala de iniciación. Como todos los ministros, ¿no? Toda la gente que se dedica a los cultos tiene una iniciación, una enseñanza, una serie de primeras enseñanzas. Contenía un cristal o piedra de fuego que se utilizaba para concentrar los rayos del sol para alimentar todo tipo de vehículos. Caray, pues sí, eran civilizaciones avanzadas que tenían lo que todavía no tenemos, que empezamos con los famosos carros eléctricos o coches eléctricos, que está de moda ahorita eso, el que sí, que no, que sobre todo ahora, hace unos días que el nuevo presidente de Estados Unidos, el señor Trump, a la vista y al entendimiento de varios, como su servidor, entendimos que los va a prohibir. Bueno, pero yo pregunto, esas naves que hemos visto de diferentes tamaños, y que se ha escrito y hablado hace mucho tiempo, los llamados ovnis, pues son máquinas, ¿sí? Con energía nuclear, en la que sea, pero ahí andan. Entonces es de suponerse que esta civilización y la anterior, Lumeria, pues tuvieron, con su tecnología tan avanzada, tuvieron vehículos. No hay otra explicación, por lo menos para mí. Todo tipo de vehículos y aparatos tecnológicos, pues sí, ¿verdad? Es obvio. Algo que recordaba a una torre Tesla. Aquí me interesó mucho esto de la torre Tesla, porque es una antena, bueno, fue, y luego en estos tiempos modernos hicieron también, y se llamó Torre Tesla, porque es, y quizá fue, una antena de telecomunicaciones, pues comunicaciones, alimentada por la energía solar, ¿sí? En aquellos tiempos, me imagino que fue torre de piedra, de las piedras que acabamos de mencionar. Y en la era moderna, el señor Nikola Tesla creó esa torre. Y en la parte superior era una como bola que captaba la energía y enviaba la electricidad que producía, sin cables, ni alambres, ni nada. Pero eso no le convino, obviamente, a los capitalistas del mundo, fue ahí en Europa, porque cortaba una serie de negocios. Pero la idea de Tesla era producir energía gratuita. No tendríamos cables ni ningún problema como el que ha tenido la humanidad si hubieran seguido desarrollando esa técnica, ese descubrimiento de Nikola Tesla. Bueno, sigamos. Las dimensiones clave del templo de la Atlántida y de toda la ciudad se inspiraron sin duda en los cánones de la geometría sagrada. A ver, ¿quién creen ustedes que facilitó esa geometría sagrada? Pues otra civilización anterior, o si son creyentes, pues Dios, ¿verdad? Pero Dios a través de seres de otros planetas, ¿sí? De civilizaciones más avanzadas. Hay que usar la lógica un poquito para esto. Y los conocimientos de cada quien, de los videntes que nos hacen favor de escucharnos. Entonces, en el libro Cómo está hecho el mundo, así se llama, del escritor inglés John Mitchell, del 1933 al 2009, ya de este siglo, y el ilustrador especializado en figuras geométricas sagradas, Alan Brown, proporcionan la clave del diseño geométrico de la capital de la Atlántida. Para Mitchell Brown, otro cristiano,
La Atlántida de Platón era un ejercicio monstruoso de geometría pentagonal. La estructura geométrica más extraordinaria que nadie haya soñado jamás. Pues esto nos hace pensar que pues, era una cosa maravillosa, que no se volvió a ver ni creo que se volverá a ver, dado que en aquellos tiempos la población pues, era mínima comparada con los 7, 8 mil millones que hay ahora de habitantes en este planeta, porque todo esto fue en este planeta llamado Tierra, ¿no? O sea, no estamos hablando de un Saturno que es enorme, ¿no? Bueno, entonces digo, un ejercicio monstruoso de geometría pentagonal. La estructura geométrica más extraordinaria que nadie haya soñado jamás. La ciudad que produjo era magnífica, mucho más rica y poblada que cualquier otra, pero también tenía defectos fundamentales. La ciudad anillada, con los tres, en toda su gloria pentagonal, nunca podría liberarse de sus orígenes humanos y terrestres. Humanos y terrestres. No importa cuán gloriosa y magnífica pareciera para aquellos que no tenían ojos para ver la verdadera virtud, igual que hoy. Estos tiempos, igual. No es que aquellos eran de verdades pues celestiales, me atrevo a decirlo. Y las de hoy son más simples, pero tampoco. La gente no quiere oír ni ver, ya lo dije anteriormente, pero también hay la respuesta. El que no quiera ver, pues que no vea. Y el que no quiere oír, pues que tampoco oiga. Ahí está el libre albedrío del Creador. Hay que verlo así. Siempre, la verdadera virtud, la cual siempre sería un pálido reflejo, una copia inferior de la ciudad celestial. ¿Por qué usan estas palabras? Pues que vienen del celeste, de arriba, de afuera, de la creación, del Creador de la creación. Fue el elemento mortal ejemplificado en la alegoría de Platón por los números 5 y 10. Aquí entramos a la numerología. Sagrada también y misteriosa. Aunque hay gente, entiendo que hay estudiosos de la numerología, que a mí me tocó hace varios años, que por mi nombre y mi fecha de nacimiento y todas esas cosas, bueno, hasta los planetas que estaban en aquel tiempo cerca de la Tierra, cuando nací y como cuando nace cualquier otro, hay gente que se dedica a eso y es muy sabia, muy estudiosa. Pues aquí hablamos con los números 5 y 10, según Platón, que es lo que llevó a la Atlántida a su perdición. El número 5 fue preferido al sagrado 12. A ver. Pues sí, los otros alegoría del siglo. Pero aquí al sagrado 12. Pues aquí en el 12 sagrado pues pueden caber los 12 apóstoles, pueden acabar los 12 meses, es un número interesante el 12. Como más tarde les voy a hablar del 4. Sobre el que se basaba más bien la ciudad celestial, otra vez, celestial de Platón. El resultado fue una cuadratura imperfecta del círculo para Michael y Brown, que los acabo de nombrar. Esto era una prueba de que el relato de Platón sobre la Atlántida no debía tomarse al pie de la letra, sino como una alegoría, como la bíblica Torre de Babel, igual. La Torre de Babel, acuérdense que la empezaron a construir para llegar al cielo, pues eran sabios, pero a la vez les faltaba sentido común. Entonces compara a Platón a esta anterior expresión del intento fallido de la humanidad de construir la ciudad celestial de la tierra. Bueno, pasamos a la Tripura y la guerra contra los asuras en los Vedas. Ah, caray. Ahorita lo vamos a decir. Los Puranas hindúes dan testimonio de la existencia de una tradición atlante independiente de la que inspiró el Timeo y el Critías de Platón. Diálogos escritos por Platón sobre filosofía y ciencia. El Vishu Purana
Vishnu, Purana, que son, o fueron, no sé de eso, los nombra como textos religiosos hinduistas, que se considera uno de los Puranas más importantes, y se le ha dado el nombre de joya de los Puranas, cuya composición puede datar del primer milenio antes de Cristo. Así lo habla de Sveta, S-V-E-T-A, Dwipa, D-W-I-P-A, la Isla Blanca, como una de las siete Dwipas, D-W-I-P-A-S, o islas continentes del mundo. Ah, caray, aquí ya estos estudiosos ya llegaron desde aquellos tiempos que lo hicieron. Pues son mayor descubrimiento, como el que lo hizo posteriormente el autor de esta obra. Como una de las 7 divas o islas continentes del mundo. La Isla Blanca, bueno, esta isla también llamada Atala, que es la Isla Blanca, es un personaje de la mitología bárbara que se convirtió en una diosa importante en la religión de los bárbaros. En la cosmología védica, aquí voy a extenderme un poquito, es una forma en la que los seguidores del vedismo conciben el universo, el lugar y su relación con la fuente suprema de todo. Esta filosofía, toda esta viene de los hindúes, ¿no? Entonces, esta cosmología védica se decía que se encontraba en el océano occidental, acá a la izquierda, pues sigue siendo el Atlántico, y que contenía magníficos palacios, hermosos bosques y arroyos y lagos donde crece el loto. Entiendo que el loto es una flor muy, pues casi sagrada para los orientales. Eso creo que el loto eso es. Era la morada de muchas razas divinas, entre las que se encontraban las de los dánavas, o sea, demonios. Dánavas. Los daitas, con Y, demonios, otra vez, y los yakshas, Y-A-K-S-H-A-S, que eran los espíritus budistas. Fue mucho más tarde que Atala se identificó como un infierno o un inframundo. Ah, caray, o sea, la Isla Blanca. Una tierra de los difuntos en el lejano oeste que se hundió en el fondo del océano después de una guerra horrenda. Pues ahí empezaron las famosas guerras, o un poco antes también. Guerra horrenda. Tal vez la similitud más sorprendente con el relato de Platón se encuentra en la descripción de la ciudad capital de Atala, o sea, Tripura, que era conocida como la ciudad triple. Fue obra del gran Asura Maya, el arquitecto de los dioses, y era una ciudad de prosperidad y poder, que expresaba el dominio sobre el mundo, al igual que la Atlántida de Platón. Comprendía 3 anillos diferentes, el más bajo con una pared de hierro, el medio con paredes de plata y el tercero con paredes de oro. Está repitiendo lo mismo, pero así es. Entonces, hierro, plata y oro, que es lo que se veía más. Similar a la Atlántida de Platón, los atlantes, cuando el elemento divino, los asuras, que eran seres poderosos los asuras, se debilitó y sus rasgos humanos se hicieron más frecuentes. Comenzaron a actuar de manera indecorosa y se esforzaron por someter al mundo entero.
Así leemos en el Mahabharata, 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 el cual es un extenso texto épico-mitológico de la India, con historias de guerra y lucha entre el bien y el mal, de confrontación por la tierra, de amor, traición y venganza, de sabios, dioses y demonios que aquellos reyes Daitya, estupefactos por la codicia y la necedad, comenzaron a exterminar descaradamente las ciudades y pueblos establecidos por todo el universo. Es alto, ¿verdad? Pensar. Llenos de orgullo, los malvados Danavas dejaron de mostrar respeto alguno por los dioses. Pues todo esto es... recordemos que los Danavas, ya los mencionamos, demonios, como los Daityas, demonios, hasta que llegaron los Rakshas, espíritus budistas. O sea, si no espíritus los entendemos como buenos o positivos. Después de estos acontecimientos, el Santi-Parva, que es el 12º de 18 libros de la epopeya india Mahabharata, que hablamos, recuerden, es un extenso texto épico-mitológico de la India. Entonces, el Santi-Parva es el 12º de 18 libros de la epopeya india Mahabharata. Nos informa que tuvo lugar una reunión de los dioses en la que se decidió que Tripura y todos los malvados asuras debían ser destruidos. Por lo tanto, el dios Shiva, el dios hindú, que representaba la destrucción, la danza, la meditación y el yoga, debía atacar la triple ciudad desde su poderoso, con V, Vimana, o sea, un carro volador. Pues aquí nos está diciendo lo anterior, un carro volador, pues era un ovni, nave, las hay desde pequeñas hasta las llamadas naves nodrizas, donde caben, son de kilómetros, son amplísimas, donde pues están los ovnis más pequeños. Pero aquí lo dice, su poderoso, con V, Vimana, o sea, un carro volador, con una sola flecha, un arma de ira feroz e irresistible. Caray, pues una flecha debe haber sido una punta de aquella, ¿cómo dice? De aquel carro volador, pues que emitía pues, energía nuclear. A los conocimientos actuales de este planeta Tierra, dentro de este planeta Tierra actual, pues no hay más que lo atómico, lo nuclear. Entonces debe haber sido un rayo que destruía todo, ¿verdad? Como como hay unos tubos que usan, tienen un nombre, que lanzan y destruyen un tanque, destruyen lo que tocan. No me acuerdo el nombre. Pero son tubos largos de este diámetro de 10 centímetros máximo. Bazucas se llaman. Bueno, ira feroz e irresistible, ardiendo con el insoportable fuego de la ira, en el preciso momento en que sus tres anillos se alinearan. Bueno, todo estaba sincronizado, ¿no? En un instante el destino de Tripura se consumió. Tensando su arco celestial, Shiva lanzó esa flecha que representaba el poder de todo el universo contra la ciudad triple. Pues quizá entonces es otra arma, otra flecha de orden muy místico, desde luego, pero solo Dios sabe. Solo el Creador sabe de esto, la verdad. Bueno, esa flecha quemó a esos asuras y los arrojó al océano occidental. Otra vez por la izquierda. La descripción del carro de fuego, que debe ser esa nave, y las acciones de Shiva se hacen eco en muchos sentidos de la caída del Faetón. El Faetón
fue el hijo del dios griego Helios, con H, Helios, Faetón. La caída del Faetón dada por Platón y se repite casi palabra por palabra en el relato bíblico del libro del Apocalipsis. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues nos dice, que ya lo he dicho antes creo, y si no, tenemos planeado entre los temas que les vamos a platicar después, que no hay otra más que vuelvo a los famosos Anunnakis, que llegaron hombres llegados del cielo a la tierra y que crearon por medio de ingeniería genética a la primer pareja inteligente en la tierra, hombre y mujer. Y ahorita me estoy recordando, ¿qué dijo el señor Trump el lunes pasado? O sea, antier, ¿qué dijo? Que por ley en los Estados Unidos, y dio a entender que en el mundo como faraón, de que nada más iban a existir dos géneros. Y sin decir Dios, sin mencionarlo, se entiende hombre y mujer. Y con perdón y respeto y permiso, pero todas esas mezclas, así les llama su servidor con todo respeto, esas mezclas géneros que han hecho. El creador del universo creó en esta tierra por los medios X, en este caso me permito decir que fueron los Anunnakis, crearon con ingeniería genética, o sea, moderna, hombre y mujer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Y Biblias hay muchas, muchas. O el llamado de los señores de Israel, perdón, no me recuerdo, hombre y mujer. ¿Y aquí lo dice? Y se repite casi palabra por palabra en el relato bíblico del Apocalipsis. ¿Y qué es el Apocalipsis? Pues una copia de todo lo pasado. Todo. Por aquí tengo apuntado para que no se me olvide. Y se me olvida siempre el Génesis. Génesis, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pues todo eso, donde va el diluvio, donde va las erupciones X, donde va todo lo que dice la Biblia, pasó antes, millones de antes, o déjenlo en miles, antes, sucedió en este planeta. Y los estudiosos de esto lo demuestran con libros. Su servidor tiene libros de todos, no uno, varios. Coinciden, ya sabe que los intelectuales y los sabios de este planeta Tierra, desde siglos atrás, él dice que esto es azul y el otro no, es gris. Y el otro, no, yo lo veo medio plateado. Y así, nunca se ponen de acuerdo hasta que llega un final, un tiempo, que después de discutir tanto, se llega a una verdad. Pues es lo mismo. Llegará el día, y no tarda mucho, se lo digo, no soy profeta, pero entre lo que he leído y oído y platico en la actualidad con gente estudiosa, todo lo que se dice en todos estos libros y estas cosas que estamos hablando va a suceder ya. ¿Cuándo? En este siglo. ¿Cuándo? Dicen que el 25, otros dicen que 2030, pero no pasa de 5 o 6 años. Perdón, me da un poco de risa el oír a gente metafísica, que habla que en 5 días va a cambiar el mundo. No. El señor que habló el lunes dijo muchas verdades, pero no es todopoderoso. Mencionó a Dios y varias veces, mis respetos, y coincido con él. Pero no es un Dios. El creador de todas las cosas visibles e invisibles es el que decide todo. Ese Señor se ampara y lo invoca y qué bueno, es muy bueno. Y Dios sabrá que sí y que no. Y ahí la dejo. Resumen de la geografía del Atlante. Los estudios y conclusiones del químico ucraniano Nikolai Shirov del 903 al 1970 y el científico sueco René Malaise del 1892 a 1978, que hablan sobre la historia geológica de la Atlántida, parecen estar en concordancia.
Aplausos. Concordancia sustancial con la tradición esotérica, otra vez volvemos, y con las pistas cartográficas de una topografía preglacial preservada en varios mapas medievales. Ya la Edad Media ya entró ahí. Bueno, ahí entraron, por ejemplo, un Miguel Ángel, un Leonardo da Vinci. Cuando empezó a pensar la gente, empezó a dejar de ser salvaje y controlada por los poderosos. No se les olvide, los poderosos, ¿quiénes fueron? Reyes, ricos y la Iglesia católica, apostólica, romana. Es histórico, ¿eh? No estoy inventando nada. Bueno, entonces, en el medievo, la Edad Media, es donde despertó, o empezó a despertar la humanidad. Entonces habla, preservada por varios mapas medievales y modernos, muy enigmáticos. Bueno, ya entenderán por qué enigmáticos, porque sí o no, quizá, etcétera. Pues sí, resultaron que han sido bastante reales. No totalmente, bastante reales. Del análisis de todas las fuentes disponibles surge la siguiente imagen. La Atlántida era un continente basáltico ubicado en la región de la dorsal mesoatlántica y conectado principalmente con Europa, África y América del Norte por puentes terrestres temporales. Sí, porque se habla de una cordillera enorme que había en la Atlántida que tocó, al separarse de aquellas islas, pues parte de esa gran cordillera se fue para acá a la derecha, al este, al oeste, se fue al sur y lo demás desapareció por la gran isla. Está, se supone, en el Océano Atlántico, allá abajo. Entonces decíamos que la Atlántida era un continente basáltico ubicado en la región de la dorsal, que es lo que acabo de decir, mesoatlántica, que está hundida, y conectado principalmente, ya lo dije, Europa, África y América, por puentes terrestres temporales que existieron y ahora están sumidos. La Atlántida alcanzó su mayor extensión territorial durante la época del Mioceno, hace 93.000 y 5.300 millones de años. Muy lejos. Cuando formó una masa de tierra casi continua que se extendía de los continentes septentrionales de los Apalaches, que es la cordillera ubicada en el este de Norteamérica, acá viene de Canadá, y Fenoscandia, región geográfica en el norte de Europa, ¿sí? Donde se dan gusto esquiando allá en Suiza y Austria, todo aquello, y más arriba, ¿no? Finlandia y X, hasta el extremo sur de África, ese nomás, híjole, una cordillera enorme que fue, y parte queda. Durante el Plioceno, hace entre 5.3 mil años y 2.600 millones de años, y durante gran parte del Pleistoceno, el otro fue el Plioceno, este es el Pleistoceno, hace entre 2.600 millones de años a 11.700 años. La Atlántida existió como dos islas separadas, eso dicen los señores, una isla septentrional, o sea, Ruta o Poseidonis, quizás todavía conectada a Europa y Norteamérica por medio de un puente de tierra al norte y una isla meridional, además del archipiélago ecuatorial. O sea, que le guste la geografía, que se ponga a investigar todo el asunto, porque está muy confuso, la verdad. Bueno, la dirección general del hundimiento de la Tierra en el Atlántico debe haber sido de sur a norte. Nada de este, oeste, oriente, sur a norte. El archipiélago ecuatorial y la isla meridional de Daitía se hundieron primero. Bueno, la isla septentrional de Poseidonis todavía existía como una masa de tierra considerable hasta la última era del hielo,
cuando se hundió como resultado de movimientos tectónicos y un aumento general del nivel global del mar. Pues aquí nos dice ya todo. Los movimientos tectónicos son los terremotos, que donde vienen, pues de abajo, del centro de la Tierra, de abajo, de la corteza terrestre. Y es cuando hacen erupciones de volcanes, y hay los terremotos que separan, quiebran, tiran, etc. Eso es, y eso sucedió, pero a gran escala, que llegó al grado de separar lo que hoy son continentes. Las Azores y Madeiras, que es en la región de Portugal, son algunas de las últimas porciones del continente Atlante que aún se encuentran por encima del agua. El área ocupada por estos grupos de islas debe haber sido mucho mayor en la antigüedad, obvio. En Madeira todavía existían bosques y ríos navegables hasta la edad del bronce europeo, 4.000 a 2.000 años antes de Cristo. La isla homérica de Scheria y Ogygia y la Antilla medieval, que son las regiones de la mitología griegas, todas ellas situadas en la misma región, pueden haber estado entre los últimos restos de Poseidonis sobre el agua. O sea, esto se entiende como la última parte del continente perdido. Más al norte, la vasta meseta sumergida de Rock Hall, ¿sí?, islote en el océano Atlántico, puede identificarse como la isla clásica de Thule, que es un lugar misterioso que aparece en la literatura y cartografía griega y romana antigua, y con la Friesland, isla fantasma que se incluía en los mapas y cartas náuticas del Océano Atlántico Norte entre 1500 y 1660 de esta era, y se creía que estaba ubicada entre Islandia y Groenlandia, todo esto al norte, de los mapas medievales y modernos tempranos. Un gran número de islas más pequeñas parecen haberse hundido en la misma región del Atlántico Norte en tiempos históricos. Entre ellas se incluyen las islas de Hay Brasil y Maida, que se les considera islas fantasmas, situadas en el ahora sumergido Banco Porcupine e Icaria, en la región de la dorsal de R-E-Y-K-J-A-N-E-S, Reijanes, la cual es una península y un sistema volcánico situado en el sudeste de Islandia. Bueno, pues llegamos a la última parte. El ascenso y hundimiento de la Tierra en el Atlántico Norte, continúa hasta nuestros días. Y la formación geológicamente reciente de Islandia es quizás el ejemplo más claro de nueva creación de tierra a lo largo de la dorsal mesoatlántica, que se entiende que fue desde el norte, hoy llamado Polo Norte, y donde está Groenlandia, que por cierto fue mencionada antier, y quiere pasar de dueño, ¿no? ¿Por qué? Porque hay bases ahí rusas, americanas, mínimo. Y se dice que abajo hay una base extraterrestre. Vuelvo a decir, solo Dios lo sabe, y los estudiosos, que valga decir una cosa. Los militares de los grandes países lo saben muchas cosas, que desde el tiempo de Eisenhower, en el lugar de White Sands, Tierras Blancas, el estado de Nuevo México, y hay otro nombre de una ciudad más conocida. Ahí se hicieron las pruebas de la bomba atómica. En los años, pues yo estimo que inicios de los 40. ¿Y qué pasó? Pues que en el 45 soltaron 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y por eso se rindieron los japoneses. Y Truman, presidente entonces de Estados Unidos, decidió, porque sabiendo la filosofía mística del japonés, nunca se hubieran rendido. Nunca. Ya no digo los de las islas, que luego aparecieron por ahí soldados que creían que todavía estaba la guerra y se habían escondido en cuevas y se habían alimentado como podían. Pero la isla grande de Japón nunca se hubiera rendido. Entonces,
Con esto que hemos dicho el día de hoy, damos por terminado lo que, salvo producción, lo autorice. Damos por terminado con el siguiente capítulo, el segundo programa, damos por terminado lo relacionado a Atlántida y entraremos a otro tema o otros temas, no de menor, de mayor y quizá mínimo igual y quizá mayor interés. Muchas gracias por hoy. Disculpen los errores, disculpen las pausas que tuvimos, pero les agradecemos su atención y les volvemos a recordar: lean, vayan, toquen, sientan todo esto que hemos hablado, porque existen muchos lugares esto. Gracias por hoy y hasta la próxima.